Buenas tardes. En este viernes de la octava de Pascua vamos a rezar con un pasaje que está al final del Evangelio según San Juan. Es el comienzo del capítulo 21. Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Tantas apariciones de Jesús venimos escuchando y seguiremos todavía escuchando, que parece raro que Juan hable de la tercera vez. Ya sabemos que nos resulta difícil hacer coincidir a los 4 evangelios en muchas situaciones y también en esta. Sí parece que es la tercera vez que se encuentra Jesús con los discípulos en cuanto comunidad, es decir, suponemos que acá se trata de los 12, 7, que suponemos que todos son de los 12. Sí sabemos Pedro, Tomás, los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Natanael, pero hay otros 2 discípulos que no nos aclara el Evangelio. Entonces, en este caso sería la tercera aparición de Jesús a los discípulos reunidos como comunidad. Hubo otras apariciones a mujeres, otras a distintas personas, a los 2 discípulos de Maús. Acá parece estar puesto el acento en precisamente qué es la comunidad de los apóstoles. De todas maneras, a esta altura ya podemos decir que serían muchas más las apariciones. Siguieron siendo y siguen siendo muchísimas las apariciones, también para nuestra reflexión y nuestra oración. Estos relatos nos van ayudando a descubrir de qué manera que no solo Jesús está presente, sino nosotros nos damos cuenta de que Él está efectivamente presente en nuestra vida, como veíamos en estos días, la palabra de Dios, la Eucaristía, la comunidad, son espacios privilegiados de encuentro con Jesús, de reconocer a Jesús que está vivo. En este caso parece que está puesto el acento en la comunidad de los discípulos apóstoles, es decir, de estos 12 elegidos de una manera particular para estar con Jesús, para conocerlo y también para enviarlos a anunciar el Evangelio. Están en Galilea, es donde Jesús los había convocado. Está bien que estén allí, uno podría decir. Lo raro es, o lo difícil de saber es por qué a Pedro se le ocurre ir a pescar y los demás. Se ve que Pedro todavía conserva algo de poder de convocatoria y de convicción, de liderazgo, esa es la palabra. Pedro dice: voy a pescar, y los demás dicen: nosotros también vamos. Van a pescar porque ya se desencantaron, porque no tienen esperanzas. Van a pescar porque sí tienen esperanzas y están esperando precisamente la promesa de Jesús. Lo citó en Galilea y ahí tenían que encontrarlo, y el lago era un lugar privilegiado. Muchos lo habían conocido allí en su tarea de pescadores. Como sea, están allí, y como pasa en otras apariciones, les cuesta reconocerlo.
el Evangelio dice que Jesús estaba en la orilla. No es que apareció de repente en el lugar donde ellos estaban, sino que estaba en la orilla. Vaya uno a saber desde cuándo. Quiero decir, es lindo también para nosotros, porque los discípulos están en su trabajo y no les está yendo bien, y Jesús desde la orilla está mirándolos y ellos no se dan cuenta. Nos puede pasar tantas veces. Estamos en nuestras tareas, con nuestras preocupaciones, a veces porque precisamente las cosas no nos salen del todo bien y no nos damos cuenta que Jesús está allí. Está bien que falta el envío. Después Jesús les va a decir, echen las redes, pero hasta el momento, sin ese mandato de Jesús, el trabajo que están haciendo está fracasando. La iglesia, yo diría la iglesia naciente, cuando Jesús empieza a convocar a los discípulos, como decía, a muchos los llamó en su trabajo de pescadores. A Pedro en esa primera oportunidad le dijo, yo te haré pescador de hombres. Entonces esta imagen de la barca con los apóstoles, trabajando y también fracasando, es una imagen muy clara de la iglesia que ha sido enviada a pescar y a pescar hombres. Con la orden de Jesús y con su presencia, esto produce sus frutos inmediatos. De hecho, después de esta aparición y de este momento que comparten, Jesús se lo lleva aparte a Pedro para confiarle la conducción de su iglesia. No le habla en este caso de pescar, sino usa la imagen del pastor, apacienta mis ovejas, después de que Pedro por 3 veces le confiesa su amor. Antes de eso Jesús les prepara el desayuno en la playa, había prendido fuego, ya tenía un pescado ahí y pan. Es fácil pensar en la multiplicación de los panes y los peces también. Y además porque el Evangelio nos pone que tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. La misma situación de aquella multiplicación de los panes que para Juan es el signo más claro de la Eucaristía, de la entrega de Jesús como alimento para sus discípulos. Un montón de cosas lindas me parece para nuestra oración. En primer lugar, esto que comentaba recién, este Jesús que está a la orilla, lo veamos o no, está a la orilla contemplando nuestro trabajo, está a la orilla mirando lo que hacemos y también conociendo nuestras dificultades. Este Jesús que apuesta a la comunión en el sentido más inmediato, que los discípulos se sienten a desayunar juntos en la playa, y en el sentido más profundo, que es poder Él servirles el pan como signo de su entrega. Algo que, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, se convierte en una costumbre. Los discípulos se reúnen a partir el pan, es decir, a celebrar la Eucaristía y a volver a reconocer a Jesús que se hace presente. Podemos pedirle en este día a Jesús que nos ayude a reconocer esas presencias como venimos haciéndolo, pero que también esas presencias nos alienten en nuestro trabajo cotidiano y particularmente en nuestra tarea. Nosotros también fuimos enviados a anunciar el Evangelio, es decir, a pescar hombres para Dios. Entonces que podamos en esa tarea que a veces se nos hace difícil reconocer la presencia de Jesús y el envío de Jesús, que es el que garantiza, aunque no lo veamos, que garantiza el éxito de la misión. Le pedimos a Dios que nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.